Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de la clase 6, donde vamos a trabajar los problemas frecuentes que podemos enfrentar en los textos académicos y cuáles son los modos posibles para solucionarlos. Bien, habíamos trabajado ciertos rasgos del discurso académico, como el hecho de que un texto académico podemos definirlo como una elaboración intelectual que va a abordar una temática en particular de una manera formal, por supuesto, ¿no? A diferencia de un diálogo con un compañero informal. Los textos académicos, mejor dicho, tienen fines expositivos, pero también tienen componentes donde debemos argumentar lo que estamos diciendo. Este discurso académico, por supuesto, sucede en ámbitos universitarios y científicos, y una particularidad, un rasgo muy específico es que tienen que ver con la intertextualidad. En nuestro discurso académico va a haber presencia, va a haber relaciones y entramados entre otros textos académicos, con otros textos académicos, que debemos citar correctamente. En el discurso académico necesitamos usar un léxico preciso, y ese léxico tiene que ser específico de cada cultura disciplinar en la que estemos queriendo participar. Por ende, el discurso es una práctica social donde cada comunidad tiene usos particulares de la lengua. Y hay que conocer esas reglas de juego y asumirlas en tanto queremos ser miembros de esa comunidad disciplinar. ¿Cómo es la estructura de los textos académicos? A modo general, decíamos que los textos tienen una introducción en la cual vamos a presentar información sobre lo que contiene ese escrito. En general, esa introducción la hacemos ya concluido el trabajo, ¿no? Ya concluido el trabajo, sabemos todo lo que contiene y podemos volver a escribirla. Y según el tipo de trabajo que estemos haciendo, tal vez esa introducción tenga una exposición del tema, preguntas y objetivos, o justifiquemos ahí el trabajo, o tenga allí antecedentes, o un marco teórico, una metodología, o presente la estructura que luego viene del trabajo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los artículos científicos que tienen su estructura general, que no es la misma estructura que una tesis doctoral, o una ponencia, etcétera, etcétera. El desarrollo a modo general de los textos académicos es la parte medular, donde exponemos, argumentamos, comparamos, analizamos y vamos a discutir esa bibliografía que consultamos para armar ese texto. Y, como dije antes, se sustenta con citas que hagamos en los textos, con cuadros y gráficos que según APA se denominan tablas y figuras. Y por último, la estructura general de los textos académicos va a tener un cierre, una conclusión donde resumamos esos resultados obtenidos y indiquemos cuáles son los problemas que no terminaron de resolverse. Dijimos en el video anterior que hay diversidad de géneros textuales. Aquí pueden encontrar de nuevo esta misma diapositiva, se lo dejo para que lo lean, frenen el video y lo puedan leer solos. Respecto a, hay muchos géneros textuales que son clases tipificadas de textos que conllevan ciertas expectativas por parte de aquellos que me van a leer, y que tenemos que entender cuáles son esas expectativas para poder justamente cumplirlas y que nuestro texto sea aprobado por aquella audiencia a la que esté dirigida. Por ahora sí vamos a los problemas frecuentes que encontramos en los textos, siguiendo este texto muy interesante de la Universidad José C. Paz, que se nos dejó en el aula virtual. Los problemas frecuentes que todos los escritores, todos los autores tenemos, todos y todas, son estos algunos, los encuentro aquí, los listo aquí para poder abordarlos en profundidad en las diapositivas que vienen. Una es la dificultad para ubicarnos en la situación comunicativa en la cual estamos escribiendo. Otra es la dificultad que tenemos para organizar la información de modo que nuestro lector nos entienda. Otra es la dificultad que tenemos siempre para la coherencia y la cohesión del texto. Otra dificultad para atender a las normas ortográficas. Otra es la dificultad para cuando tenemos que usar autores, pero a la vez argumentar nosotros mismos, ahí eso nos cuesta mucho. Y otra es la dificultad para elegir citas que sean coherentes y relevantes para nuestro texto. Vamos a abordar estas dificultades una por una. Dificultad para ubicarse en la situación comunicativa.
A veces nos cuesta tener en cuenta la situación para la cual estamos escribiendo. Y para ello tenemos que pensar, ¿cuál es el propósito de este texto? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Para qué voy a escribir? Y el quién, que acabo de nombrar, es pensar en el destinatario. ¿A quién estoy escribiéndole? ¿Quién me va a leer? Tengo que tener conciencia de quién va a ser mi lector o quiénes van a ser mis lectores, porque a ellos y a ellas son a quienes tengo que convencer con argumentos, con los argumentos que redacte. A veces esta dificultad tiene que ver con que usamos, o se nos cuela, mejor dicho, un registro informal. A veces usamos vocabulario simple, o lo repetimos mucho, o es impreciso, o usamos términos de sentido común, o cotidiano. A veces se nos cuelan valoraciones que no debieran aparecer en un lenguaje académico-científico, por sobre el registro que tenemos que tener, que es un registro formal. ¿Este registro formal de qué consta? De un léxico preciso para la comunidad disciplinar en la cual esté escribiendo, que defina los conceptos claramente a qué me estoy refiriendo, que haya corrección gramatical en las oraciones que yo esté redactando. Esto suele ocurrir cuando nos cuesta ubicarnos en la situación comunicativa en la que estamos escribiendo. Otra dificultad es organizar la información que yo estoy presentando de modo comprensible para el lector. A veces nos cuesta seleccionar y organizar bien la información que estamos presentando. A veces no conectamos bien, no vamos conectando el texto para hacerlo avanzar temáticamente. A veces lo que sucede es que no definimos bien los conceptos. Fíjense que estas dificultades que voy nombrando se relacionan mucho entre sí, ¿no? Que son muy particularizadas, sino que todas tienen que ver con todo. Recién hablábamos del registro informal que tiene que ver con no definir los conceptos, y aquí vuelve a aparecer, porque esa dificultad también tiene que ver con que la información no sea comprensible para el lector. Si yo no defino los conceptos, si yo uso términos de sentido común, por ejemplo, yo hablo de intervenciones docentes. Ajá. ¿Y cómo entiendo lo que es una intervención docente? Es una palabra de sentido común que suele no estar definida. Yo debo recurrir a un autor que me defina y que me delimite en mi texto qué entiendo yo por intervención docente. Lo mismo por lo que es, por ejemplo, una situación de clase, lo mismo para didáctica, palabras que pueden tener, como dice Galván, múltiples acepciones según autores y según tradiciones. Por ende, yo tengo que definir cómo entiendo los términos que pueden prestar a confusión. Y Romagnoli también nos habla de que, como el autor, por ende nosotros escribiendo, y aquel lector que me va a leer, no compartimos el tiempo y espacio, porque yo, por ejemplo, presento mi tesis, escribo, y mi tesis se va a leer en el momento que se le llegue esa tesis a los jurados, no estamos compartiendo el mismo tiempo y espacio, la interacción es diferida. Ese texto que yo escriba tiene que tener las instrucciones precisas y necesarias para que se interprete correctamente como yo quiero por ese jurado. Yo no estoy ahí para decirle al jurado, no, tenés que entenderme de esta manera lo que yo estoy diciendo acá, no, pero en realidad, y completar esa información de forma oral. Eso no va a suceder. Por ende, en el texto tiene que estar bien explícito todas las cuestiones para que mi lector me entienda. A veces nos es difícil la coherencia de la cohesión en el texto. ¿Qué es esto? Cuando, por ejemplo, en el texto hablamos de algo que no explicamos anteriormente, y ese vacío el lector no lo puede llenar, ¿sí? Y no estoy yo ahí al lado para decirle, no, esto tenés que entenderlo de esta manera. Siempre hay que volver a revisar el texto para ver si lo que yo estoy mencionando y estoy refiriéndome, ya lo expliqué anteriormente. A veces eso es difuso, lo que se llama el hilo conductor, que ya vimos, ya trabajamos, que hace que el texto sea una unidad de sentido global. El hilo conductor es como un tejido que va entramando la trama de hilos, que son los diferentes capítulos o diferentes párrafos, de acuerdo al tipo de texto que yo esté escribiendo. Por eso a veces esta dificultad se resuelve cuando uso tornillos que ajustan, o un hilo, este hilo conductor, que lo que hace es mantener unida la estructura textual. Cuando no uso tornillos, el texto no se entiende y no es coherente ni hay cohesión en lo que yo estoy escribiendo.
Estos tornillos, este hilo conductor, son lo que trabajamos como marcadores y conectores. Son piezas lingüísticas de las cuales yo me valgo para poder explicitar qué relación estoy yo armando, construyendo entre las frases. Yo no puedo pretender que el lector imagine cuál es la relación entre un párrafo y otro. Yo tengo que marcarle, yo tengo que guiar a ese lector en el sentido que quiero que recorra ese texto. Esa unidad de sentido del texto se la tengo que dar yo. Por eso se propone para esta dificultad usar marcadores y conectores. Bueno, acá aparece la cuestión de la ortografía, ¿no? Muchas veces tenemos falta de ortografía en el texto que pareciera que no le dimos un cuidado, una delicadeza y una revisión al escrito. Y esto les aclaro que fastidia mucho al jurado de una tesis, cuando recibe una tesis con falta de ortografía. Fastidia mucho y no hagan que el jurado se fastidie, porque es quien los va a evaluar. Una recomendación, por supuesto, es usar la herramienta que tiene el procesador de texto que estén utilizando, como el Word, que tiene una revisión ortográfica ya de por sí incorporada, pero siempre, no es infalible esa herramienta, por ende siempre hagan una vuelta, una revisión con los conocimientos que ustedes tengan sobre el uso del lenguaje, porque además puede variar de acuerdo al registro, al idioma que hayan seleccionado para el texto. Por ende, siempre revisen nuevamente ustedes el tema de la ortografía, ¿sí? Una dificultad muy grande tiene que ver con, bueno, la argumentación propia y cómo relacionarla con autores que inevitablemente citamos en los textos académicos que son inherentemente intertextuales. En los textos académicos tiene que haber una interacción persuasiva. ¿Qué es esto, según este autor Massi? Que tenemos que exponer nuestras propias ideas, pero a la vez vamos inevitablemente a evaluar y comparar ideas y conceptos de otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sobre todo una tesis doctoral, como ya vimos en el video pasado, va a aportar al conocimiento científico, pero no desde el vamos. Siempre yo digo, no inventamos la pólvora. Creamos, construimos a partir de algo que ya está construido anteriormente. Por ende, tenemos que citar y referenciar correctamente las fuentes que estamos utilizando. Pero a la vez, sobre esas fuentes vamos a construir nuestra propia voz autoral. ¿Sí? Vamos a decir algo propio, algo distinto. Ahí va a haber algo de originalidad propia, que es nuestra propia voz. Si solo aparecen voces de otros, pero no nuestra propia voz, no va a ser una tesis doctoral. Pero no hay que caer en lo que se llama juxtaposición. Es un término que siempre digo que es difícil, pero me gusta porque es tal cual, explicita lo que quiero decir. Juxtaponer es poner una cosa sobre otra, sin indicar cuál es la relación entre una u otra, simplemente como una sumatoria de fuentes o cuestiones. Hay que explicitar e indicar cuál es el criterio por el cual seleccionamos cada fuente y cómo ordenamos esas fuentes. ¿Por qué hay una debajo de otra? ¿Por qué hay un tema debajo de otro? Esa conexión tenemos que marcarla. Y no hay que incluir todo lo que leímos. Explicitando el criterio de por qué yo pongo una fuente y por qué pongo una detrás, de qué forma lo ordeno, implica justamente no poner todo lo que leí, sino seleccionar aquello que me es relevante y explicar por qué. Y por qué lo presento de esa manera. Por ende, no olviden, cuando hacemos una cita en nuestro texto, comentar e interpretar mediante reformulaciones aquello que estoy incluyendo en el texto. ¿Por qué? Porque la cita no habla por sí sola. Yo incluyo una cita, pero tengo que contar por qué me parece importante esa cita. Porque la cita no dice, esto es relevante claramente por esto. Las citas tienen múltiples interpretaciones, por ende ese comentario de la cita que yo incluya tiene que aparecer mediante una reformulación. Esto que también llamamos estructura sándwich. Yo anticipo una cita y porque la incluyo, aparece la cita, y luego vuelvo a comentar y a destacar qué parte o por qué esa cita es importante, o la reinterpreto, ¿sí? Esto no lo olviden, y tiene que ver con la voz propia, con la argumentación propia. El por qué traigo un autor, yo tengo que explicitarlo en el texto, ¿sí? Y bueno, también es difícil
elegir citas que sean coherentes y relevantes. ¿A qué voy con esta dificultad? Según varios autores, para las citas que elegimos en un texto, hay criterios de por qué elegirla. Uno es la coherencia. ¿Qué es esto? Que haya una relación entre esa cita que yo estoy refiriéndome en mi texto, y esa cita tiene que tener relación con la idea que yo vengo desarrollando y lo que trae la cita, la idea que tiene esa cita. Tiene que haber una conexión. Y además, tiene que ser relevante esa cita. ¿A qué voy con esto? Que aporte una información nueva, que esa idea que yo vengo desarrollando la complemente o la exprese de otro modo. Si no, no tiene sentido esa cita que yo estoy haciendo. Además, hay que revisar, según Moragas, la validez y la legitimidad de esas publicaciones científico-académicas que estemos citando. Siempre recuerdo el ejemplo de un tesista que me pidió asesoramiento y había citado a un blog de una psicóloga en el cual esa psicóloga hablaba de cierta metodología sin citarla en un blog. Y este autor, este tesista, citaba a ese blog. Bueno, pensemos la legitimidad que puede tener un blog en el cual tampoco hay un autor nombrado que refiere a determinada metodología. Pensemos qué validez o qué legitimidad tendría esa citación en un texto académico, como una tesis, ¿no? Y no olviden que las citas, por supuesto, tienen que estar actualizadas, y esto de que estén actualizadas varía de acuerdo a la disciplina. Algunas disciplinas consideran que una cita actualizada es de los últimos 5 años, otras permiten que sea un poquito más extenso ese periodo, que sean reconocidas por la comunidad disciplinar en la cual yo esté presentándome o queriendo ser miembro, que provengan, esto es fundamental y también lo dice APA, de fuentes primarias. ¿A qué voy con esto? La fuente primaria es aquel texto donde originariamente se propuso cierta idea o se presentó cierto resultado. No hagan lo que APA denomina cita secundaria o cita de cita, que es decir, yo estoy leyendo un texto y me hablan de que determinado autor tiene tal idea en este texto, y yo cito a este texto para citar al otro texto. No. Si una idea les parece relevante, si en un texto nombran a otro autor y esa idea de ese otro autor les parece muy interesante, rastreen esa publicación para cuando vayan a leer esa publicación, me la citan directamente. ¿Sí? La citan directamente. Es mucho más relevante y coherente que la cita esté directamente hecha de la fuente primaria y que la hayan leído realmente, ¿sí? Como sugerencia. Y bueno, quisiera cerrar este video con 5 reglas de oro de la escritura, que en realidad está tomado de un texto de Castelló, pero se presenta en un capítulo de Romagnoli. Y fíjense estas 5 reglas de la escritura que me parecen preciosas. La 1, la escritura necesita del caos. Dice, la consecución de un texto claramente estructurado no es producto de un proceso automático. En su realización existen dudas, vacilaciones, pero de ese caos inevitable, en buena medida, surgen las ideas. En esto le encuentro relación a lo que decía en el video anterior, que el proceso de hacer una tesis es como la vida, ¿no? A veces hay caos del cual no vemos la salida, pero de ese caos van surgiendo disfrutes, felicidades y buenas ideas. Regla 2. El proceso seguido y el producto final son interdependientes. Dice, un texto complejo e interesante probablemente sea el resultado de un proceso de escritura también complejo. Desconfiar de la inspiración. Regla 3. La confusión y la confianza son necesarias en su justa medida. Al escribir, conviene no declararse derrotado por la confusión, ni cegarse por un exceso de confianza. Como un balance entre soy el mejor y soy el peor, diría, ¿no? Yo ahora comentándolo. Regla 4. 4 ojos ven más que 2, o 2 mentes revisan mejor que una. El consejo es claro. La mirada de otro, sobre todo si es experta, puede ayudarnos mucho en el proceso de escritura. Esto mismo que trabajamos en otros videos. Revisar es fundamental. Y la última regla, la 5ª, la reflexión siempre es más útil que la automatización. No hay reglas de las que automáticamente se desprendan las respuestas a los problemas que plantea la escritura.
a escribir se aprende escribiendo, o mejor, a través de la práctica reflexiva de la escritura. Es decir, no queda otra que escribir, gente. Pero no es escribir una sola vez, es escribir y reflexionar y revisar sobre nuestra propia escritura. Así que, gracias por la atención, adelante con la escritura, y vamos que todos y todas podemos finalizar esa tesis. Muchas gracias por la atención, nos vemos prontito.